Nos da gusto darte la bienvenida a tu clase de Historia de México. Recuerda que en estas semanas te estaremos ofreciendo un panorama del México antiguo para que ubiques los principales procesos históricos de este largo periodo del pasado de México. Hoy conocerás los rasgos más destacados del horizonte cultural conocido como preclásico, durante el cual se desarrollaron las primeras sociedades agrícolas y surgió una civilización originaria en el actual territorio mexicano. Para iniciar, recuperaremos lo que ya sabes sobre este periodo de la historia de México, particularmente del preclásico. Recuerda todo lo que has aprendido sobre este horizonte cultural en clases anteriores, cuánto duró en siglos y años, qué culturas se desarrollaron en este tiempo y en qué zonas del actual territorio mexicano habitaron. Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes. Probablemente recordaste alguno de tus aprendizajes de clases anteriores, como la ubicación espacial de Mesoamérica, cuánto duraron los horizontes culturales y la importancia de algunas culturas, como la olmeca. A partir de lo que recordaste, responde las preguntas y guarda tus anotaciones para retomarlas al final de la clase. ¿Cuánto duró el preclásico? ¿Qué procesos históricos caracterizaron a este horizonte cultural? ¿Cuáles fueron los principales pueblos que se desarrollaron en el preclásico? ¿Dónde lo hicieron? El horizonte cultural preclásico duró aproximadamente 2700 años, pues va del 2500 antes de nuestra era al año 200. Durante estos 27 siglos surgieron las primeras sociedades agrícolas y se desarrollaron culturas que establecieron las bases de la primera civilización en el actual territorio mexicano. Ahora explicaremos los rasgos más destacados del preclásico. Toma notas en tu cuaderno sobre las principales culturas que se desarrollaron y qué caracterizó a este horizonte cultural. Hace más de 10.000 años se descubrió la agricultura en el territorio mexicano. Se trató de un proceso largo y paulatino que inició cuando las personas comprendieron el ciclo de crecimiento de una planta. Con el surgimiento de la agricultura se dieron otros cambios. Los pueblos se volvieron sedentarios, surgió la división social, se fortaleció el poder político y la religión se hizo más compleja. Así nació la primera civilización en tierras mexicanas. La primera cultura mesoamericana fue la olmeca, de ahí que se le conozca como la cultura madre, pues con ella aparecieron rasgos culturales que se fueron consolidando a lo largo de los siglos. Tal es el caso de la dieta basada en el maíz o la construcción de basamentos piramidales. Los olmecas también crearon sus ciudades al norte del actual estado de Tabasco y al sur de Veracruz, en sitios como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. La influencia de la cultura olmeca se hizo sentir en el centro y occidente del actual territorio mexicano, donde se desarrollaron otros poblados, como San José Mogote, Cuicuilco y El Opeño. En la península de Yucatán surgieron las primeras ciudades mayas, hacia el año 400 antes de nuestra era. Tal fue el caso de Calakmul, Tikal y Maní. ¿Cuáles de estos sitios conocías? ¿En qué zonas del actual territorio mexicano se establecieron los principales pueblos del preclásico? Ahora que hemos visto qué pueblos se desarrollaron en el preclásico y en dónde, mencionaremos algunos rasgos generales de este horizonte cultural. Recuerda continuar tomando notas. Durante el preclásico surgieron los primeros centros urbanos, en los que habitaban miles de personas. Además, se construyeron los primeros templos y viviendas de piedra. La religión se fue haciendo más compleja. Los pueblos de este horizonte tenían una religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses, la mayoría de los cuales estaban relacionados como fenómenos naturales, como la lluvia, y con animales considerados míticos, como el jaguar.
Otro rasgo importante de la civilización de Mesoamérica que surgió en el preclásico fue el calendario. Piensa que para elaborarlo se requirió de una observación precisa de los ciclos de los astros. Con el calendario solar, que marcaba las estaciones, las personas se guiaban para establecer los momentos precisos para la siembra y la cosecha. También contaban con un calendario ritual, centrado en los ciclos de la luna. Finalmente, pero no menos importante, en este horizonte cultural encontramos los primeros rastros de escritura y la existencia de un sistema numérico. Por ejemplo, el sistema maya era vigesimal, se contaba de 20 en 20 e incluía el cero, lo que significó un gran avance. ¿Qué rasgos del preclásico te han parecido más interesantes? ¿Por qué? Ahora, es momento de que organices tus anotaciones para caracterizar este horizonte cultural, de tal manera que cuentes con un panorama general. Copia en tu cuaderno una ficha similar a la que observas en el pizarrón y complétala. Revisa tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase y enriquécelas con lo que aprendiste sobre el preclásico y el surgimiento de una civilización en el actual territorio de México. Después, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué sabías sobre el horizonte cultural preclásico? ¿Qué nuevas cosas aprendiste al respecto? ¿Cómo definirías este horizonte cultural? ¿Qué conceptos utilizarías para hacerlo? ¿Qué otras cosas te gustaría saber sobre el preclásico? ¿Cómo podrías hacerlo? Como cada clase, agradecemos que nos acompañaras y reconocemos tu trabajo. Estamos seguros que lo aprendido hoy te permite comprender la historia de México y las características actuales de su cultura. Nos vemos en la próxima clase.